¿Está el pensamiento crítico en peligro de extinción? Bueno, y es que se habla mucho de que pospandemia hay como algún, voy a decir, letargo en la gente para pensar, debatir, tener un criterio más fundamentado sobre las cosas, y tal vez es una creencia como al aire, pero hoy estamos aquí debatiendo si los líderes activos necesitamos ser más intencionales en que la gente piense diferente, rete, desafíe y sea crítica. ¿Por dónde quieren empezar? Bueno, como yo estoy en peligro de extinción con esta blusa, a ver, es una de las habilidades más relevantes del futuro. Ya hemos hablado mucho acá de algunas otras habilidades como la empatía, ¿verdad? Pero esta es crítica porque hoy en día hay demasiada información. Incluso hay un dato que nos dice que más o menos desde el año 2000 al 2025 crecimos como en 200,000 terabytes de información. Y en 3 años vamos a duplicar lo que hicimos en 25 años. La pregunta es la calidad de esa información. Exacto, de los famosos fake news y, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo dice lo que le da la gana, en un montón de espacios. Entonces, ¿cómo sabes a qué creerle? Sí, ahí decía un poquito como desde el sesgo, pero me decía un cliente, es que yo siento que la gente que lidero es como todóloga, sabe de todo, ¿verdad? Pero a veces no hay tanta profundidad en un criterio o en una propuesta. Y bueno, ¿cuál es nuestro rol como líderes en ese sentido frente a los equipos que estamos formando? Sí, yo creo que es muy importante constantemente fomentar el cuestionamiento dentro del equipo, es decir, esa capacidad de que te cuestionen cosas o que inclusive retemos cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? De una manera diferente, porque tal vez en donde caemos en un equipo donde siempre vemos bien todo lo que hacemos, también no está bien, porque al final va a llegar un punto en el que ese equipo va a dejar de innovar inclusive, porque ya no cuestionó más, ¿verdad? Llega un punto donde se extingue el pensar diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que es como muy importante que, por ejemplo, desde el liderazgo, no seamos los que resolvemos todo, ¿verdad? Empezar como a devolver más, a preguntar más, ¿verdad? Claro, vos cómo lo resolverías, aunque yo tenga la respuesta, y sé que es súper difícil, y creo que hablo por las tres acá, nos cuesta no dar la respuesta en modo automático, pero es como, ok, vos cómo lo resolverías, ¿verdad? Y fomentar como, ¿qué crees de esto que no estuvo del todo bien? Sí, por ejemplo, para que te den la perspectiva de ellos y no solo la tuya, se escucha en el equipo. No, y tal vez no es que estamos pensando que una persona va a resolver sola, correcto, ¿verdad? Es que este pensamiento crítico puede ser grupal, ¿verdad? Pero a veces siento que la gente no se siente tan cómoda con el debate. Y tal vez eso, por ahí hay que empezar. ¿Cuántos temas tenemos que debatimos solo por el hecho de llegar a una mejor deducción al respecto? ¿Verdad? Y solo debatirlo. No sé si nos damos ese espacio. Es que me encanta lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, en el modelo de Pearson, de la Universidad de Pearson, que ellos tienen una prueba psicométrica, ¿verdad? Que nosotros la aplicamos mucho a candidatos, te mide 3 cosas. Una de esas es las suposiciones. Cuando tú debates, tú te cuestionas esas suposiciones. Usualmente, ¿qué hacemos los seres humanos? Vamos rápido en una discusión porque hay muchas suposiciones que yo ya doy por ciertas. Yo doy por ciertas que la pared es azul, pero tal vez yo puedo preguntar de qué color es la pared. Preguntar lo que parece obvio es parte de ese pensamiento crítico, porque estás cuestionando las suposiciones e incluso, muy profundo, tus propias creencias. ¿Dirías que entonces si formamos pensamiento crítico, la persona es más capaz de cuestionarse lo que ella misma cree? 100%. Yo había leído y también trato de practicar esto de compartir con gente diferente, ¿verdad? Diferente a mí, que piensa diferente a mí, no, porque no tenemos que estar de acuerdo. Así es. Pero creo que lo que nos hace en alguna medida a los consultores a veces un poquito más críticos es que escuchamos diversas versiones de muchas cosas y no necesariamente verdades absolutas sobre algunas cosas, y eso nutre mucho la posibilidad de cambiar de perspectiva. Por supuesto, y además el pensamiento crítico nos va a permitir innovar, porque cuando empiezas a cuestionar esos sesgos incluso que uno pudiera tener, es cuando empiezas a
¿verdad? Cuestionar esas creencias, y lo más rico es también evaluar esos argumentos, que ese es otro de los elementos de Pearson, ¿verdad? Evalúa esos argumentos, pero ¿cómo lo vas a evaluar? Con diferentes perspectivas, ¿verdad? Con metodologías de evaluación, etcétera. Incluso la inteligencia emocional es una forma de evaluarlo. De evaluarlo. ¿Y para qué? Para tomar la decisión, entonces me quedo con esta creencia, o la cambio, o la amplío, ¿qué le hago, verdad? Sí, hay una línea delgada ahí, porque recordé una compañía multinacional en la que trabajé y todas las conversaciones eran muy críticas, pero se sentía bien, ¿verdad? No se sentía poco seguro. No sé si tiene que ver con cómo se sienta uno con el debate, ¿verdad? Pero el entorno, se llevabas algo y sabías que eso era casi siempre el mínimo producto viable. ¿Verdad? Que iba a pasar por bastante debate, pero de alguna manera se sentía bien estar en un entorno que no tan fácil te dejara pasar algo. Sí, y yo creo que eso me trae, que a veces inclusive hemos escuchado en talleres que las dos partes, ¿verdad? Como que algunos líderes se pueden quejar de que tal vez tienen personas que no están pensando cómo hacer las cosas diferentes y no están retando, pero también tenemos los líderes que tal vez dicen es que no hay tiempo para eso. ¿Verdad? Porque mejor hacer las cosas como están y mejor que no cambiemos nada, porque ¿quién quiere adueñarse de algo nuevo que se te ocurra? Nadie, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque sí hay que hacerle un tiempo intencional, pienso yo, ¿verdad? Al pensamiento crítico, porque hay que dedicarle un espacio para co-crear. Hay que dedicarle un espacio a que cuestiones con tranquilidad sin que te esté apurando o sin que yo esté debatiendo que no se va a hacer nada de lo que estás cuestionando, por ejemplo, sin escuchar como atentamente, por poner de alguna manera. Entonces, yo sí creo que es bien importante, y como lo decía Ingrid hace un rato, es una habilidad del futuro definitivamente que incluso se necesita fortalecer mucho en este presente, porque lo hemos hablado en otros episodios, con toda la llegada de la inteligencia artificial, claramente el cerebro se vuelve más perezoso en hacer ciertas cosas, y eso hace que cada día las personas cuestionen menos lo que hacen, ¿verdad? Es como más fácil preguntarle a cualquier herramienta de inteligencia artificial que me lo resuelva a yo pensar el cómo resolverlo, ¿verdad? Y entonces yo considero que hasta es importante fomentar, que hasta vos mismo cuestiones eso, ¿verdad? El cómo lo estás haciendo y el qué te devuelve incluso la herramienta, que no está mal usarla, pero qué te devuelve y cómo le cuestionas lo que te devuelve, ¿verdad? Y creo que eso es como una habilidad humana que no deberíamos perder, pero hay que ejercitarla constantemente. Sí, yo creo, digamos, que lo que sucede es que hay como dos aproximaciones, no sé, me parece a mí, que herramientas siempre han existido para resolver problemas, ¿verdad? Porque creo que el pensamiento crítico tiene mucho que ver con resolver problemas, pero el tema es cómo las usas, ¿verdad? Usas la herramienta para brincarte el proceso de pensamiento crítico, ¿verdad? Que es diferente de usar la herramienta para nutrirlo, ¿verdad? Para nutrir el pensamiento, para buscar otra perspectiva, ¿verdad? Para enriquecer eso y llegar a una mejor deducción. Entonces creo que también hay que enseñar a la gente a cuál es el mejor camino para fortalecer esto que estamos buscando. Unos son las reuniones, otros cómo uso las herramientas. ¿Qué más puedo hacer para yo estar sentado en la silla de un líder que de forma segura debate, devuelve y que la gente sienta bien eso? Bueno, a mí me parece que estar consciente de cuáles son tus trampas mentales, que le llama esta autora Jennifer, les debemos el nombre otra vez. Leemos muchos libros y se nos olvidan los apellidos. Ahorita se los busco, yo se los voy a buscar. Exacto, las trampas mentales del liderazgo. Y habla, por ejemplo, algo que nos bloquea puede ser el ego, ¿verdad? Porque entonces yo me cierro la galleta que yo tengo la razón, o que mi forma de ver las cosas es la única forma, y entonces eso puede hacer que yo o no cuestione porque me da pereza, porque la gente aquí no sabe y agarro esa actitud, o bien si yo soy el líder y no me estoy abriendo, ¿verdad?, a las posibilidades. Y una que me parece súper crítica es, ella le llama las historias simples, y eso me parece muy interesante, y es que en esa velocidad de cosas que tenemos en la vida, queremos resolver todo rápido. Y entonces, esto se parece a un caso que yo tuve antes, entonces lo quiero resolver igual. Lo que pasa es que el contexto, las situaciones, las causas no son las mismas. No solo son muy diferentes, sino son mucho más complejas hoy en día. Y entonces, cuando nos vamos con la primera solución, nos estamos perdiendo de posiblemente ser muy innovadores en lo que hacemos. Aquí está tu autora.
Ah, buenísimo. Jennifer Garvey. Excelente. Entonces, yo te diría que desde hacer muchas preguntas, escuchar mucho al otro, porque pensamiento crítico sin empatía no, y sin humildad intelectual. O sea, es decir, yo no eso. tengo que tener todas las respuestas, yo no tengo que tener la razón de todo. Podemos tener este debate constructivo. O sea, es que creo que es como perderle el miedo a la palabra debate. Es como a veces podemos tener un cuestionamiento de ideas y de eso sale algo muy bonito y muy innovador. Y nos ha pasado a nosotros en Talent cuando hacemos co-creación de un proyecto grande, cuando nos reunimos todos es maravilloso, porque hay muchas perspectivas. Yo creo que además hay que unir a la gente en decisiones críticas del equipo, porque a veces no lo hacemos. Ahorita escuchándote pensaba en el poco criterio que tenemos a veces para votar por un político, ¿verdad? Y creo que es porque no nos dedicamos a pensar. Pero recuerdo que algo que a mí me ayudaba en decisiones críticas en esta empresa es que por primera vez en alguna compañía, mi líder dijo, vamos a traer a alguien en el equipo y vos vas a ser parte de la decisión. Y yo, bueno, yo no soy la jefa, sí, pero es que ¿cómo vamos a traer a alguien para que trabaje contigo sin que vos opines en la decisión? Y yo dije, bueno, y me toca entrar en la decisión. Y creo que eso ayuda. O sea, cómo metemos a la gente en las decisiones críticas para que piense con nosotros. Y primero, no lideramos tan solos, pero además desarrollamos la habilidad de tomar decisiones en equipo. No, y los equipos tienen que tener el cuidado de no volverse un equipo que piensan todos iguales. Absolutamente. Porque de compartir tanto, empezamos a homologar nuestra forma de pensar. Y nadie piensa. Y entonces ya nadie está pensando diferente, todos estamos pensando iguales, ¿verdad? Y hay muchas historias como el Challenger, por ejemplo, o la Bahía de Cochinos, que salió mal también. Todo eso se da porque fue planificado por un grupo muy pequeño que todos pensaban iguales. Muy homogéneo. Muy homogéneo. Y Sí. eso los equipos lo van a tener, especialmente si son muy cohesionados. Sí, hay que traer diversidad, que creo que siempre hemos dicho, y en algún podcast lo mencionamos, la diversidad del equipo es la que nutre la forma en la que pensamos como equipo. Sí, ahí tal vez tener cuidado de que no estamos diciendo que entonces la forma en que yo cuestiono está bien que yo lo haga de forma grosera o haciendo al O otro desde el sentir ego. mal o desde el ego, ¿verdad? Como es que vos no sabes de lo que estás hablando, es que ustedes no quieren cambiar, ¿verdad? Es que no te estás abriendo. No es desde la crítica, sino más como desde la pregunta y desde la pregunta que reta las suposiciones lógicas. Por ejemplo, tal vez hablando desde la perspectiva financiera, ¿verdad? Ya que estábamos hablando de ese tema, y decir, una cuestionamiento que ahora los jóvenes se dan es si quiero tener casa o no. Sí, si vale la pena y si no alquilo. Ajá, algo que para algunas personas es una creencia fija de que comprar casa es lo que como persona tienes que hacer y te va a dar seguridad. Hoy en día mucha gente lo cuestiona, entonces es ese tipo de decir, bueno, ¿y será que necesito realmente una casa? ¿Verdad? Y eso cuesta salirse de ahí. Eso en el plano personal, ¿verdad? Pero obviamente eso llevado al plano organizacional. Pero está bien el ejemplo, porque si pensamos, ¿para qué ocupamos pensamiento crítico? Es para resolver cosas que son cada vez más complejas. El pensamiento crítico, como recién hemos aprendido en un proyecto, tiene que ver mucho con preguntar. ¿De dónde? ¿Para qué? ¿Cuáles son los insumos? Para ver si a través de las preguntas nos damos cuenta de algo que no sabíamos antes. O sea, ¿cuántas conversaciones uno termina dándose cuenta de algo que no sabía antes? Porque si la conversación, más allá de que seamos diferentes, si yo cada vez que converso con Iris no aprendo nada nuevo, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo me siento como que algo me faltó, ¿verdad? Como, bueno. Y lo otro, ¿verdad? Para llegar más preparada. Para acercarnos al cierre, a mí me parece, pero yo estoy un poco sesgada, que la gente no lee. Y que leer cosas diferentes, digamos, nutre mucho la capacidad que uno tiene de ver una situación, un problema y cómo resolverlo. Eso primero, ¿verdad? Como que hay que leer, ¿verdad? O también hasta ver películas. Hay películas donde uno puede ver el pensamiento crítico en acción y nutrirse un poco de la manera en la que eso se puede ver. Sí, vamos a ver, yo creo que sí, obviamente. Perdón, vamos cerrando. Cuéntanos Sí. para cerrar. Crucial, eso que dices, ok, leer, pero también, y lo hablaba un día de estos en un taller,
el cerebro tiene la plasticidad de aprender diferentes cosas y ocupa estar aprendiendo cosas diferentes. Cocinar, hacer un hobby, lo que sea. Porque eso, per se, la paciencia que eso te fomenta y demás, aumenta tu pensamiento crítico y tu resiliencia en diferentes cosas. Entonces, a veces, ok, tal vez alguien que nos escucha dirá, a mí no me gusta leer. Bueno, audiolibros, podcasts, aprender un hobby, ya ahí ayudas a que tu cerebro se mantenga en movimiento y pensando cómo hacer las cosas de una manera diferente, como siempre las has hecho, ¿verdad? Se me viene a la mente algo que estaba leyendo justo esta semana y es sobre la intuición, que es tan importante como el pensamiento crítico, porque con la intuición, el pensamiento crítico está genial cuando tienes el tiempo, pero cuando la decisión es rápida y crucial, es el instinto el que te va a ayudar, entonces que no lo dejemos de lado. Y creo que hay una última recomendación con leer, es un libro que me ayudó mucho a mí de Daniel Kahneman, que se llama Pensar rápido y pensar despacio, que enseña cómo el sistema 1 de pensamiento es rápido, es automático, pero podemos accesar al sistema 2, que podría llegar a ser más crítico. Entonces ahí les dejo la recomendación y nos vemos en el próximo episodio de Líderes Activos.